Ahora, en Dios hay un propósito eterno. En Dios no hay muchos planes. Hay un solo plan y hay un solo propósito. La mentalidad dispensacionalista, creemos de que la persona falló y Dios creó otro plan y otro plan y otro plan y otro plan. No, Él tiene un solo plan. El propósito eterno de Dios, número uno, es tener la imagen del inmolado, la imagen de Cristo. Y número dos, es recuperar el sacerdocio que un día Adán perdió. Adán fue el primer sacerdote en la tierra. Adán no ofrecía sacrificios antes de la caída, porque no había la necesidad de la expiación. Adán ministraba al Padre a través de su obediencia y de su comunicación. Adán tenía unidad y armonía, y fue lo que el enemigo empezó a quebrar y a fracturar la unidad y la armonía. Para muchos, reino significa política, fuerza, dominio o economía. Para otros, sacerdocio significa religión. Y la religión castró la revelación. ¿Qué es revelación? Es quitar velos. ¿Qué es revelación? Es la ley de la anticipación. Es mostrar con claridad. ¿Qué significa una mente vana? Una mente vana, y perdónenme que haga el ejemplo. Por ejemplo, una mente vana, hay 7 clases de mente, pero la mente vana es aquella persona que dedica tiempo a algo que no genera luz. Nosotros cuando nos separamos de Cristo, cuando nacimos con una conciencia caída, no podíamos entender la gloria, la manifestación y el ámbito de su verdad. En el trono del Padre está su justicia y está su verdad. Lo primero que el Padre hace es generar en nosotros una verdad. El ámbito de la verdad es un ámbito acelerado, es un ámbito que se establece no a través de una lectura, no a través de un conocimiento. La verdad es el sí de Dios. La verdad nos hace libres, dice la palabra. Y número 2, su justicia. ¿Cómo opera su justicia? Dice la Biblia, el salmista anheló sus propios juicios. En la mentalidad religiosa pensamos que los juicios de Dios es destruir, es lago de fuego, es el infierno. Y escúcheme esto, los juicios de Dios, cuando dice el salmista que él anhela los juicios de Dios, los juicios de Dios no son destrucción. La Biblia dice en Mateo, de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lastimosamente se han levantado profetas amarillistas hablando del castigo, del juicio, de la destrucción. Y el Señor quiere salvar la humanidad a través de su amor, a través de su gloria. Quiero decirle esto. ¿Qué es la justicia? La justicia es un ámbito de luz. La justicia son millones y millones de megabytes de Dios. 2 cosas que Dios no puede hacer. Número 1, mentir. Y número 2, aprender algo nuevo. Entonces su justicia es alumbrar nuestros miembros caídos. Cuando su justicia viene a nuestra vida, Él empieza a enderezar todo lo que está incorrecto. Es su justicia. Él empieza a enderezar todo lo que no está bien, todo lo que está mal hecho. Él empieza a iluminar a través de su propia gloria nuestra vida. Nuestra justicia es implacable, nuestra justicia es diabólica, nuestra justicia es natural, nuestra justicia es carnal. Por eso no podemos generar justicia a los demás. Yo no puedo juzgar la justicia de afuera cuando mi propia justicia no es benigna. Ahora, esta generación es una generación que se juzga a sí mismo antes que los demás lo juzguen. ¿Por qué? Porque nuestra justicia no es sana. Ahora, yo quiero volver otra vez al tema, y es cómo Adán perdió su sacerdocio. Ahora, dice la Biblia, él hizo un reino de sacerdotes. Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes, pero las dos palabras no se dividen, son una. Somos sacerdotes reales, tenemos una realeza en nuestra vida. Moisés, cuando va al monte, dice el Señor que le da 613 leyes, leyes espirituales, leyes civiles, leyes humanitarias. Y lo más tremendo de esto es que Dios creó al hombre para colonizar la creación a través del gobierno de su Hijo. El reino de Dios para muchos es economía, el reino de Dios para muchos es algo físico, pero nosotros somos el reino de Dios. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos el faro que ilumina las naciones. Nosotros somos la esperanza del pueblo. Nosotros somos la manifestación viva de Cristo en muchas personas. Escuche esto. El reino de Dios no son sillas.
El reino de Dios no es un monumento. El reino de Dios no es un sonido. El reino de Dios es la capacidad de manifestar a Cristo en nosotros, en la dimensión de luz que nosotros poseemos. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios. Juan el Bautista dice que fue un ministerio poderoso y glorioso que lo habló Jesús. Y Juan el Bautista decía, acercaos porque el reino de los cielos ha venido a vosotros. Jesús empalmó lo que un día Juan había hablado. Y lo más poderoso de esto, el ministerio de Juan, un ministerio de 1001 muertes. Su ministerio no era un altar, no era una iglesia, era el desierto. Y su comida era miel y eran langostas. Lo más tremendo de esto, dice, la voz que clama en el desierto. En la voz, el ministerio más sólido, el ministerio más poderoso es aquel que clama en medio de un desierto. Cuando vio Ezequiel el valle de los huesos secos y dijo, vivirán estos huesos, y le dijo el Señor, pues, el profeta, pues tú lo dices, el Señor, y dice, profetiza sobre estos huesos secos. Tenemos la capacidad de soltar palabras proféticas, que significa dabar. Dabar significa una palabra creativa. Son códigos que salen de nuestro espíritu para crear donde no hay. Ahora, Dios creó al hombre con una capacidad de amar, de proteger, de cuidar, de velar y de guardar. Nosotros somos sacerdotes para este tiempo. Apocalipsis 5:9 está hablando también de los reyes y sacerdocio. Pero sabe, Hebreos dice que se había constituido un sacerdocio constituido por hombres y constituido bajo la ley. Pero el sacerdocio que hemos heredado ahora, escuche esto, es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Es el sacerdocio de Cristo. Tenemos que transicionar al sacerdocio de los levitas y de Aarón, que no es malo y es bueno, pero tenemos que transicionar al sacerdocio según el orden, no la orden, el orden de Melquisedec. Ahora dice que es un sacerdocio no constituido por hombres, es un sacerdocio que genera una vida indestructible, una vida incorruptible que está hablando Cristo. Es un sacerdocio que nos acercó al Padre, que nos convenía, dice que no fue dado a través de la ley de los hombres, y que el sacerdocio del antiguo pacto era un sacerdocio generado por hombres débiles que habían fallado. El antiguo pacto está establecido por mandamientos, por leyes, justicias y sus propias naturalezas, pero le tengo una buena noticia. El nuevo pacto es el contrato de amor que hace el Mesías, que hace el esposo. Lo que hace la esposa es atraer al Mesías, es atraer al esposo. Ella lo llama, ella lo busca, ella lo enamora, ella lo seduce con su alabanza, con su adoración. Nosotros tenemos que entender cuál es, amado, cuál es el pacto en el cual caminamos. Somos esposa. Si nosotros no entendimos la primera venida, menos entenderemos la segunda venida. En el Antiguo Testamento dice que expondría la naturaleza de la caída del hombre, que significa la incapacidad que el hombre puede salvarse a sí mismo. No es por obra, dice el apóstol Pablo, y el hombre por su propia justicia o su mano no puede salvar a nadie. Vuelvo, se lo digo, sacerdocio significa un eliminador de distancia, es aquel que acerca al hombre delante de Dios. Ahora, el primer pacto produjo arrepentimiento, produjo leyes, produjo mandamientos. La ley fue hecha a causa de las transgresiones de los hombres, pero dice la Biblia que apareció un mediador. Dice que el mejor pacto para los hombres, pero antes de que viniese estábamos confinados bajo la ley, pero vino la fe. Vino la consumación de la sangre. Tenemos que abrazar la cruz. Y este 2020 y 2021 tenemos que llevar el mensaje de la cruz. Eso es poderoso, el mensaje de la cruz. Ahora, nosotros tenemos una salvación tan grande que no la podemos descuidar. Viene de una simiente hecha de una mejor promesa, dice Hebreos. Y Hebreos dice que la sangre de Cristo es mejor que la sangre derramada a través de Abel. Dice que es una sangre gloriosa y poderosa. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo. El sacerdocio levítico fue un sacerdocio terrenal y temporal. Lo hicieron bien, construyeron el tabernáculo. Había el altar de bronce, estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Pero sabe, el primer pacto fue glorioso, pero dice la Biblia que Moisés como siervo de Dios glorioso, pero vino el Hijo que es el dueño de la casa y que ahora está en nosotros.
el Hijo llamado Cristo Jesús. Y yo quiero enfocar este mensaje acerca del sacerdocio según Cristo Jesús. El sacerdocio según el orden de Melquisedec dice que está establecido con unas mejores promesas. La sangre que nos libertó, la sangre que nos salvó. El nuevo pacto es un sacerdocio restaurado. El hombre que me escucha y la mujer que me escucha en esta mañana debe entender que tenemos un sacerdocio. Número uno, el sacerdocio del antiguo pacto era según la carne, era un sacerdocio según de la sangre y según de la tribu de Leví. Pero el sacerdocio del nuevo pacto son aquellos que fuimos lavados a través de la sangre de Cristo. Entonces lo que dice en el libro de Éxodo, dice que nosotros, o vosotros, dice, somos un reino de sacerdotes. Nosotros tenemos una garantía y se llama el Espíritu Santo. Escuche esto, somos el ministerio del Espíritu Santo y fuimos engendrados por el Espíritu Santo. Tenemos una ventaja gloriosa. Señores y señores, quiero decirles que la lástima es enemiga de la cruz y que no podemos conformarnos. Una persona que se conforma no puede ser transformada. El Evangelio es glorioso. Se ha perdido el glorioso del Evangelio. Pero ¿sabe? El Evangelio lo que hace es transformar. Diga transformar. Transformar. El Evangelio transforma. El Evangelio transforma casas. El Evangelio transforma hijos. El Evangelio transforma. Y lo que ha anhelado el Padre es que nosotros podamos ser la casa del Hijo, que Él pueda morar en nosotros. Somos un reino del sacerdote. No solamente eso, debemos tomar el sacerdocio. ¿A dónde hemos dejado el sacerdocio? Y el sacerdocio no es gritar en la casa. El sacerdocio no es coger las cosas a las patadas. El sacerdocio no es ignorar. El sacerdocio es tomar dominio en el cual Dios nos estableció. Es tomar la autoridad en el cual, señores y señoras, debemos reinar sobre nuestros hijos. Debemos tener el señorío de nuestra familia. Tenemos que sanar, tenemos que liberar, tenemos que profetizar, enseñar y libertar a los cautivos. Cuando dice la palabra en Efesios 4:11, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas y pastores, dice, para edificar y para perfeccionar. La palabra, dos palabras clave, perfeccionar y edificar. Pero sabe, yo fui diseñado para entrenar las próximas generaciones. Lastimosamente, estas generaciones que están viviendo ahora son generaciones que están siendo fracturadas por un sistema. Este sistema del mundo se llama, el Dios de este sistema se llama Aión, y lo que hace Aión es poner velos para que se cierre el entendimiento de los hijos de Dios. Tenemos que manifestarnos como hijos de Dios, y la Biblia dice que la tierra gime y que también el Espíritu gime, pero dice gime para que los hijos de Dios se manifiesten en la creación. Yo quiero decirle que este es el tiempo de entender qué es el sacerdocio. Hay un cielo, tenemos que ministrar el corazón del Padre, tenemos que estar conectados con Abba Padre, y lo más tremendo de esto es que el sacerdote, según el hebreo dice, es aquel que produce, es aquel que enseña, es aquel que entrega, es aquel que ofrece o da. Un sacerdocio debe tener una adoración genuina. Un sacerdote es aquel que entrega lo mejor. ¿Sabe qué significa sacerdocio? Es aquel que se expone, es aquel que entrega, es aquel que se sacrifica. La palabra sacrificio, despojarnos, entregar, no debe ser nuevo para nosotros. Eso significa que nosotros tenemos un llamado aún niveles de muerte para poder entender glorias venideras. Nosotros somos la ciudad del cielo, nosotros somos la nueva Jerusalén, que está edificada por las piedras vivas. Nosotros somos aquella ciudad celestial que Abraham un día quiso buscar y anheló. Y sabe, Jesucristo terminó todo. Él está en un estado de reposo y Él está manifestado en nosotros. Hay 6 manifestaciones del verbo, pero la última manifestación es Cristo en nosotros. Cristo no está en las paredes, Cristo no está en una agenda, Cristo no está en las nubes. Cristo, la habitación, somos nosotros. Nosotros somos el tabernáculo caminante, nosotros somos la casa viviente, nosotros somos, amados, la casa donde Él mora. Nosotros tenemos que recuperar el sacerdocio. Cristo está intercediendo por causa de nosotros al Padre. Ahora, yo quiero decirle algo en esta mañana. Cuando usted mira esto acerca de Jesucristo como sumo sacerdote, Él está ministrando a través de la intercesión, a través de la gloria, a través de las manifestaciones, a través de la vida. Él es la vida Zoe.
la vida que no se deshace, la vida que no se echa a perder. Lo que hemos vivido en estos muchos años es que el Evangelio se corrompió. Y el Evangelio se corrompió a través de la religión, a través de la falta de la revelación, a través de la falta del Espíritu, y se ha corrompido. Y eso significa que se ha generado velos, que se ha cambiado el Espíritu por la carne. Y yo quiero hablar en esta mañana algo muy poderoso. Y quiero mirar algo acá. Una iglesia sin la verdad, escuche esto, va a fracasar. La verdad es el fundamento de toda iglesia. La verdad es el fundamento de todo ministerio. Nosotros tenemos que entender que nuestro sacerdocio debe estar establecido acerca de la verdad. La verdad no son palabras positivas, no son palabras buenas, no son palabras de afirmación. La verdad es Cristo, es la persona. La verdad, ¿cómo se va a caer lo falso cuando nosotros caminamos en su verdad? Debemos caminar en su verdad hasta que lo falso caiga. El nuevo pacto no son alegorías, es una manifestación de amor, es una manifestación del Espíritu, es una consumación eterna, en donde el hijo se acercó a la esposa, o el esposo y la esposa. Cuando tú miras la carta a los Efesios, nos habla acerca de la identidad de que debemos ser la esposa del Mesías. Y es poderoso cuando Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La iglesia ha despertado. La iglesia, mira, escuche esto, 2020, viene un movimiento espiritual, número 1 de misiones y número 2 de evangelismo, en donde vamos a alcanzar a muchas personas y donde a través de los medios de comunicación, a través del Facebook, a través del Instagram, a través de todas estas plataformas, y también vamos a ir, es allí donde estamos haciendo movimientos impresionantes. Yo quiero dar un testimonio en esta mañana. Nosotros como ministerio hemos empezado a salir semanalmente a lugares de paso, a cárceles, a parques, a polideportivos, a llevar el glorioso evangelio. Y ha sido algo poderoso. Y el Padre me decía, el 2021, yo voy a levantar un ejército, número 1, con corazones puros, número 2, con temor a mi nombre, y número 3, hombres y mujeres que crean en mi palabra. Y va a ser el movimiento más grande de las misiones y del evangelismo. Yo siento soltar una palabra profética para Faro de Luz, para el pastor José, el pastor Vecino y su esposa y a todo el ministerio. Escuche esto. El Padre les va a dar recursos a este ministerio y a esta iglesia, y ustedes van a tocar naciones, ustedes van a tocar medios de comunicación, van a acceder aún a la televisión local o bueno, municipal, no sé cómo se llama allí en Houston, y siento en mi corazón que ustedes van a empezar a promover misioneros y evangelistas en potencia en otros países, aún van a alcanzar a África y a otros lugares, y Dios les va a dar los recursos y las finanzas necesarias para tocar a Estados Unidos y tocar otras naciones. Esa palabra me la puso ahora el Espíritu Santo. Entonces, una cosa es la palabra cultura, y todo lo hemos heredado por la palabra cultura. Ofrendamos por cultura, cantamos por cultura, adoramos por cultura, pero la palabra que debemos enfocar en este tiempo es la palabra cultivo, y la palabra cultivo, ahora, una cultura es caminar de lo que otros hacen o de lo que aprendo de alguien, pero la palabra cultivo es generar luz dentro de nosotros. La palabra cultivo es manifestar a Cristo dentro de nosotros. Cuando el Señor estableció a Adán, le dio riegos y le dio ríos y le dio, la palabra shamer en el original significa cultivar y guardar el huerto del Edén. La tierra le daba todo a Adán, y Adán tenía todo lo que necesitaba, no le faltaba nada. Pero lo más tremendo de esto es que este es el tiempo de generar luz. Hay 3 clases de luces. Están las lumbreras, número 1. Número 2, está aquellos que generamos luz a través de la resurrección, porque tenemos una nueva creación, una imagen de Cristo, y hoy podemos despertar en nuestra conciencia y podemos resucitar en Cristo Jesús. Pero número 3, está el día primero. Quien anda en el día produce su propia luz. Nosotros somos la luz para iluminar las naciones. Lo único para destruir lo falso es cuando manifestamos la verdad de Dios, cuando manifestamos la verdad. Este es el tiempo, regálenme 5 minuticos para terminar. Este es el tiempo de generar restauraciones del sacerdocio,
Número uno, resistir. Agregue valor a su ministerio. Y este es el tiempo de que se necesita valentía. Se necesita valentía para resistir en esta época. Cuando tú resistes valentía o generas valentía, vas a generar glorias y glorias y glorias. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se terminan los primeros días y vienen los postreros días. En la cruz del Calvario está la mesa del Cordero, y en donde nos hizo participantes y somos herederos, porque somos los herederos de la salvación tan grande. Y lo más tremendo de esto es que el Padre me decía, dile a la iglesia de Faro de Luz que perseveren y permanezcan en la verdad hasta que los falsos caigan. Así como se levanta un gran avivamiento y se generan luces y se genera un ámbito de verdad, también los falsos se van a levantar, los falsos profetas se van a levantar. Pero Faro de Luz, me dice el Padre, el Señor ha levantado profetas en esa casa y ha levantado mujeres y hombres con discernimiento para destruir lo falso y para destruir todo aquello que no venga de parte de Él. Todo lo que viene de parte de Dios se multiplica, todo lo que viene de parte del Padre se genera, se establece y tiene peso y tiene depósito y permanece y se multiplica. El fuego va a probar todo, amado, todas las cosas, va a probar nuestro ministerio. Eran necesarios los procesos, era necesario vivir momentos difíciles para generar glorias en nuestra vida. Pero sabe, quiero decirle algo, la única manera de acceder al reino de los cielos es a través de Cristo y es a través de nuestra humildad. La humildad nos va a hacer más sensibles y va a ser más enseñable a nuestro ministerio. La justicia del hombre es implacable, como decía ahora. Necesitamos su propia justicia para que gobierne nuestra casa, nuestra iglesia. Nuestra iglesia o nuestra casa está en plan de construcción. Estamos en tiempo de capacitarnos y estos son ambientes de edificación y son necesarios. Es necesario establecer en nuestro sacerdocio el discipulado. El discipulado no es un manual solamente, no es un libro. Discipulado es darle yo mi señorío a alguien para que me gobierne. Es discipulado, número uno. Mire esto. Discipulado es imprimir a alguien de una genética, es imprimir a alguien de un color, es decirle, así se come, así se vive, así se habla, este es el lenguaje, esta es la acción verbal, así se camina, así se evangeliza. Ese es el discipulado. El discipulado no solamente es un alumno o discípulo, es un aprendiz. Discipulado, escuche esto, es esto. Discipulado es, yo lo hago, tú me ves, ahora tú lo haces, yo te veo, ahora lo hacemos los dos. Eso es el verdadero discipulado, el discipulado. El fundamento de nuestro sacerdocio es el discipulado, es su justicia, es su verdad. ¿Cómo influyes a tus hijos? ¿Cómo inspiras a tus hijos? Entonces, así como tú tienes la unción, tú puedes impartir la unción a tus hijos y a tus generaciones. Tus generaciones no morirán hasta que vean la gloria del Señor. Tus hijos alcanzarán mayores promesas y la doble unción. Tus hijos llegarán más lejos de lo que ustedes han alcanzado. Yo quiero decirle, y hay un sacerdocio perpetuo, hay un sacerdocio permanente, hay un sacerdocio que no va a morir cuando nosotros ya no estemos, sino que habrá una continuidad sacerdotal. Tus hijos y los hijos de tus hijos. Porque cuando llegaste y cuando recibiste el Evangelio glorioso, quebrantaste la maldición de tu generación. ¿Qué es una maldición? Es un ente espiritual incorpóreo que se posa sobre alguien. No lo ves, no lo tocas, no se echa fuera por reprender los demonios, sino que es algo que vino por causa de la desobediencia de nuestros antepasados. Pero nosotros vamos a redimir nuestras generaciones, nosotros vamos a redimir el sacerdocio. Tu casa no se va a destruir, no vas a ser un hombre divorciado, vas a ser un hombre cabeza, que vas a gobernar el barco y vas a llevar el timón y Jesucristo irá delante como poderoso gigante. Quiero decir que los humildes, escuche esto, la humildad te llevará a hacer cosas pequeñas y que valores día a día en nuestra vida. Somos irreprochables cuando perdonamos, somos irreprochables cuando hacemos las cosas conforme a su voluntad. Y yo quiero decirle, abraza el mensaje de la cruz. Abraza el mensaje de la cruz. Abraza el mensaje de la cruz. Pablo, yo creo que leamos un momentico, Primera de Corintios capítulo 2, y esto me llama mucho la atención. Primera de Corintios, o primera carta a los Corintios,
¿Cuántos dicen amén? ¿Todavía estamos allí? Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra, mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Alguien está ahí? Dice, así hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Lo que está diciendo el apóstol Pablo está hablando de que no podemos generar un ministerio o una predicación con palabras de sabiduría humana. Pablo dice que él fue con el poder del Espíritu Santo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, y me llama mucho la atención, los judíos demandan señales, los griegos piden sabiduría, pero Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo, a un Cristo crucificado. Para los judíos dice que este evangelio es tropezadero y para los gentiles dice que es locura. Lo más poderoso de esto dice que Pablo dice esto, que él tomó de lo insensato, de lo vil, de lo menospreciado del mundo para ser fuerte, que la sabiduría y el misterio que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo se lo dio a los débiles y a lo insensato del mundo. Usted y yo tenemos el sacerdocio eterno, un sacerdocio poderoso llamado Cristo Jesús. Nosotros tenemos la sangre de Cristo y lo más poderoso de esto es que somos la generación del Espíritu. Somos la generación que tiene la vida del Espíritu. Cuando usted mira en Corintios, Pablo visita a Corintios y dice que visita un lugar llamado Areópago. Empieza a predicarle a los filósofos. Dice que habla con poesía, dice que habla con entendimiento, que habla con la ley, dice que habla con tanta claridad. Empieza a predicar a Asia y Pablo me llama mucho la atención porque Pablo se centra en la vida de Cristo, se enfoca en la vida de Cristo y cuando él empieza a hablar dice que el mensaje más poderoso es el mensaje de la cruz. Es el mensaje de Cristo, es el mensaje de aquel que murió en la cruz del Calvario, es el mensaje, y este mensaje estaba reservado para los herederos de Cristo Jesús. Es el mensaje antes de la fundación del mundo. Escuche esto, Pablo habla, es un mensaje glorioso. Y Pablo dice algo muy poderoso, y ya quiero terminar con esto. Es acerca del mensaje de la cruz. Y yo quiero decirle, aquel Moisés, aquel cabeza de hogar, aquel sacerdote, nunca deje de predicar el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. El reino de los cielos ha venido a nosotros. ¿Y saben qué es lo más tremendo de esto? Escuche esto. Cristo resucitó bajo el poder que estaba bajo el poder de aquel que está sentado en el trono y la operación del Espíritu Santo. Cuando usted mira la cruz del Calvario, todo fue reconciliado a través de la cruz del Calvario. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa reconciliación y no solamente eso. La cruz es el centro de todas las cosas. Todos los crucificados manifestamos al resucitado. Todos los crucificados manifestamos el poder de la cruz. Muchas veces hemos banalizado la cruz y pensamos que es un pedazo de madera. Y a veces la gente dice, yo llevo mi estampita. ¿De qué sirve una estampita, una imagen, si no entendemos, perdónenme la redundancia, el entendimiento de la cruz? Señores y señoras, la única manera de vencer la carne es cuando nos crucificamos. La única manera de limitar al hombre caído es cuando nosotros tenemos la revelación del misterio de la cruz. La cruz es aquella que nos ayuda a vencer el pecado. Hay personas que me han dicho, pastor, ¿cómo hago para dejar la infidelidad, el pecado, el adulterio? Necesitas revelar en tu vida, en tu casa, en tu ministerio, amado, el evangelio de la cruz. Ahora, no es solamente aquel que murió, sino aquel que resucitó. Muchos se quedaron en aquel Cristo Jesús crucificado, pero Él ascendió, porque una manifestación es Jesús, pero otra manifestación es Cristo. Y nunca hubiera sido la manifestación de Cristo sino una cruz. Ahora, Cristo estaba encapsulado en la vida de Jesús. Era necesario que Jesús estaba sometido bajo la ley, que había nacido de una virgen, que era hijo de José y María, que había ido al templo, había sido circuncidado y cumplió toda la ley para que el Cristo hubiera
sido desprendido, era la eternidad, el ungido que estaba en Jesús, que hubiese dado vida a muchos. El hombre crucificado es aquel que la única manera de ser resucitado es crucificar. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa muerto para sí mismo, pero vivo para él. La muerte no lo retuvo, la cruz no lo retuvo, los hombres no lo retuvieron, los fariseos no lo retuvieron. Ellos no tenían sino la ley, no tenían la sustancia. Jesús les hablaba, pero no entendieron. Y quiero terminar con esto. Todo sacerdote o sacerdocio en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra vida, debemos abrazar el evangelio de la cruz. Esto significa que tenemos que morir para manifestar vida, la vida Zoe. Y termino con esto. Amado, es necesario revelar el evangelio de la cruz. Es el evangelio y el glorioso evangelio que genera verdad en nuestra vida. Yo te bendigo, Faro de Luz, te bendigo, Ministerio Damas, te bendigo, mi pastor José Resino, y a todas las personas que nos escuchan de San Salvador. Este es el tiempo de un evangelio correcto, un evangelio con entendimiento. El evangelio no solamente para motivar a alguien, el evangelio nos lleva más allá, el evangelio nos lleva a morir, pero también a resucitar, a despojar este hombre caído, a ser libre de una mentalidad enemistada, de una mentalidad cautiva. Y necesitamos entender que somos hijos y herederos de Cristo Jesús, y que usted es sacerdote de tu casa y que usted tiene un sacerdocio eterno, que debemos tomar lo que un día Adán estableció, lo que Cristo estableció cuando vino en medio de nosotros. Lo que perdió Adán no fue un pedazo de lote, un pedazo de árboles o allí un lugar. Él perdió un sacerdocio. Toma tu sacerdocio. Mujer, deja gobernar a tu esposo. Entrégale la corona a tu esposo, porque Dios le dio el diseño al varón. Yo declaro que Dios te va a revestir con ideas, con creatividad, con manifestaciones, que Dios te va a dar autoridad para amar, para proteger, para generar dignidad, autoridad sobre tu ministerio y sobre tu casa. Y profetizo en el nombre de Jesús que tu ministerio, tu casa, tu familia se va a potencializar de una manera poderosa, que tus hijos van a heredar tu sacerdocio y que todo lo que un día papá Dios te prometió vendrá a tus manos y será consumado en Cristo Jesús. Yo te profetizo la mejor Navidad, te profetizo el mejor fin de año, y que este tiempo que la gente ha hablado de pandemia, la crisis generará mayores glorias en tu vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Te bendigo. Vamos a orar para terminar y quiero darle toda la gloria al Padre y las gracias a todos ustedes en esta mañana. Son las 2:09 de la mañana en mi país. Les bendigo, les amo, les invito a mi país. Qué bueno que nos acompañen, que vengan un grupo de damas y de líderes y con mi pastor a mi país y hagamos acá algo bien poderoso, algo glorioso. Vamos a orar y vamos a darle toda la gloria al Padre. Padre, te doy gracias en esta mañana, te doy a ti el honor y la gloria. Gracias por la oportunidad que tú me has dado de compartir tu bendita palabra. Tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que es poderosa, tu palabra que es gloriosa. Gracias en esta mañana porque estamos todavía en la brecha, estamos conectados en el Espíritu para bendecir a Estados Unidos, para bendecir a Houston, para bendecir a los hermanos de San Salvador, Honduras, para bendecir a los hermanos de Guatemala, para bendecir a los hermanos de Colombia, para bendecir a los hermanos de diferentes lugares. Estamos conectados en ti, oh Padre Celestial. Gracias. Y yo declaro que hoy se levanta un sacerdocio eterno, un sacerdocio en nuestra vida. El hombre se levanta como sacerdote y como dice el lema de la vigilia, no te dejaré y no te desampararé. Toda la palabra que Dios te ha dado en este año se cumplirá, cada punto, cada coma, en el nombre de Cristo Jesús. Y Dios hará cosas grandes en nuestra vida. Tu iglesia crecerá, tu ministerio crecerá, tus finanzas van a crecer. Vienen conexiones divinas sobre tu vida. En el nombre de Jesús, el año 2021 vas a evangelizar, vas a tocar ciudades, comunas, lugares. En el nombre de Jesús, te veo viajando a otros países, a otros estados, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, porque
viene una sabiduría celestial, porque viene una sabiduría del Padre, y muchos buscarán tu consejo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Gracias, 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 Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta mañana. Hay gloria, hay gloria, hay gloria. Oh, Padre, gracias, gracias. Yo bendigo mi país, yo bendigo Colombia, yo bendigo mi nación. Padre, gracias, Señor, nuestros ministerios. Y gracias por esta conexión, porque no es casualidad, porque esto no es en vano, porque nos has unido en el Espíritu de diferentes naciones. Gracias te damos, Papito Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.